Buenas noches para todos y bienvenidos a este ciclo de charlas, de conferencias que estamos celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio. Así que tenemos estas 4 charlas, una cada jueves. Bueno, yo pensé este título por las heridas se cuela Dios, del dolor, del aislamiento a la renovación interior. ¿Por qué pensé este título? Lo voy a ir desarrollando todo el rato, pero porque en el fondo, gracias a que Ignacio tuvo una herida en la pierna en una batalla con una bomba de cañón que le partió la pierna, gracias a esa herida entró Dios en su vida. Y podemos ya decir que esa bomba de cañón fue una bendición, aunque parezca una paradoja. Un acto violento, un acto de guerra, un dolor, un sufrimiento, una lesión, termina después siendo bendición. Y en el fondo Dios saca bueno de lo malo. Y eso nos pasa a todos y yo los voy a invitar a que ustedes también miren en este año ignaciano que cómo nos convertimos gracias a nuestras heridas, a nuestros dolores. Y en este contexto que estamos de pandemia, gracias al aislamiento que a veces tenemos que llevar forzadamente. Bueno, por ahí vamos a ir. ¿Qué celebramos? El 20 de mayo de 1521, Ignacio cae herido en Pamplona contra los franceses. Si uno recorre algunas calles de Pamplona, en un momento en la vereda hay una placa en el suelo que dice aquí, San Ignacio cayó herido en el 1521. Bueno, hoy, 2021, 500 años de aquella tragedia o aquella bendición, según cómo se mire. Fue una herida en la pierna, una herida física, corporal, ¿sí? Pero fue mucho más que una herida física. Fue una herida en el ego de Ignacio. Fue una herida en el yo. Fue una herida narcisista, podríamos decir. Ignacio, joven, caballero de la nobleza española, vasca, trabajaba como si fuera para el ministro de Economía de aquella época, muy ambicioso de poder, buscando, como todos los chicos de un sector social, ciertos prestigios que le daba el ser caballero, el ser noble, el ser amigo de... soñaba con enamorarse con una mujer, pero no cualquier mujer, sino que tenga un rango social alto. Era vanidoso, dedicado a las cosas mundanas, como él lo dice en su propia biografía. ¿Sí? Pero gracias a esta intervención, a esta bala de cañón, ¿sí? Todo esto se da vuelta, forzadamente, porque tiene que ser un aislamiento forzoso. Tiene que estar convaleciente en su casa natal de Loyola, muchos meses, concretamente 9. Y ahí, en esa convalecencia, en ese encierro, en ese aislamiento donde se le vieron truncados sus sueños, sus movimientos sociales, sus hazañas y hechos de grandeza, ahí no lo veía nadie, estuvo en soledad, no encontraba nada para hacer, se aburría y empezó a agarrar un libro que le dio su cuñada Magdalena, le dio la vida de los santos y la Vita Christi, la vida de Cristo. Y aquí, que ahí surgió la conversión. Aquel señor joven que soñaba con las hazañas mundanas va a querer hacer lo que hacían los santos, ¿sí? Entonces, ahí se empieza la primer conversión. Las conversiones siempre son continuas, constantes, progresivas, graduales. No hay conversiones de un día para otro. Ahí empezó la gran conversión, podríamos decir, de San Ignacio. Ahí dice, pero ¿qué nuevo mundo es este? Dice San Ignacio. Empiezo a descubrir cosas de Dios dentro de mí, gracias al silencio. Hizo un retiro espiritual forzado, ¿sí? Y empezó a maravillarse por la diversidad de espíritus. Descubría que algunas cosas venían de Dios, otras cosas venían del mal. Empezó como a profundizar en su interior, cosas que antes en la vida de caballero no le importaban nada, porque estaba en otra cosa, entretenidos en cosas externas y mundanas. Y ahora empezó a meterse en cosas internas y santas.
Y ahí se va gestando la conversión de San Ignacio. Hay algunos signos de esta conversión. Decía que él tenía necesidad de hacer penitencia por la vida pasada, por aquellos deseos mundanos, donde cuidaba su imagen, donde la vanagloria lo dominaba, donde, estaba en tema de mujeres y juegos y cosas típicas de hombres caballeros de la época. También le venían nuevos deseos, ¿sí? Y ahí se fue descubriendo que la voz de Dios no hay que buscarla afuera, que está dentro, ¿sí? En esos deseos, en esos anhelos más profundos. Quería imitar a los santos, ¿sí? Incluso al estilo viejo todavía, vanidosamente. Decía, si San Francisco hizo esto, yo lo haré. Si Santo Domingo lo hizo, yo también lo he de hacer. Quiere imitar a los santos, pero con el estilo del hombre viejo todavía. Vanidosamente, con un ego protagonista, conquistador. Y todo eso tendrá que irse despojando poco a poco. Pero aquí está, en esos 9 meses de aislamiento que vive San Ignacio, se empieza a gestar ese hombre nuevo, que él tendrá que ir purificando poco a poco. Él decía que quedó con asco de la vida pasada, ¿sí? Después en los ejercicios nos va a proponer que pidamos aborrecimiento de nuestro pecado, esa sensación de asco interno, decir, ¿cómo era yo? Gracias a la herida en Pamplona y gracias a la convalecencia en Loyola, Ignacio pudo reconocer todo esto y transformarse. ¿Sí? Por lo tanto, podremos decir, no hay mal quien por bien no venga. O podemos decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque por aquel accidente, por aquella bala de cañón, por aquel dolor, ¿sí?, espantoso que vivió, se coló Dios. Y lo transformó en algo mucho más grande de lo que él podía imaginar como siendo caballero. Ignacio fue operado de la rodilla y sanó, pero sanó mal, soltó mal. Y otra vez quiso operarse. Los hermanos decían, pero estás loco, ¿sí? Es un dolor tremendo. Y él, por vanidad, no quería quedar rengo. Igual quedó rengo, ¿sí? Pero quería ser un buen mozo, como marcaba algunos parámetros sociales de imagen de la época. Entonces, tuvo todo eso que ir purificando poco a poco. Y me gustaría apoyarme en una imagen que usa Santa Teresa. Santa Teresa no conoció a Ignacio, pero fueron casi contemporáneos. Algunos de los primeros jesuitas fueron directores espirituales o confesores de Santa Teresa. Los dos españoles, uno vasco y el otro castellano, tienen un lenguaje parecido. Por supuesto que Teresa escribe 10 veces mejor que Ignacio. Su pluma es maravillosa. Ignacio es parco, es más vasco, es más hombre en el sentido más masculino. Sus escritos son muy concretos. Santa Teresa, por eso me ayudo de ella con una imagen, con un símbolo para ver el proceso de conversión, cómo lo expresaba Santa Teresa, cómo lo imaginaba, ¿sí? Este que está viviendo Ignacio y el que ojalá todos vivamos o hayamos vivido en algún momento. Y ella habla, era gran observadora de la naturaleza, habla del gusano de seda. ¿Se acuerdan del gusano de seda? Yo en el colegio, cuando era chico, teníamos una caja con gusanos, veíamos todo el proceso del gusano de seda, ¿sí? Comía la hoja de morera y después tenía con su propia seda que hacer su propio capullo, encerrarse ahí, y después ¿qué pasaba? Esperaba y salía la transformación, la metamorfosis, ¿sí?, que era la mariposa. De un gusano feo y rastrero sale una mariposa volando. La del gusano de seda no es muy linda y no vuela, porque creo que por ser tan domesticada con los siglos ha quedado quieta en un lugar. Pero es el proceso que todas las orugas y todas las mariposas viven. Eso, decía Santa Teresa, simboliza la conversión. Y le invitaba a sus monjas a tejer el capullo. Vamos, rápidos, a tejer el propio capullo. Mueran a su ego personal, tejan el capullo, mueran algo de sí y saldrá de ahí una linda mariposa que volará alto, ¿sí? Ese capullo en San Ignacio probablemente haya sido esos 9 meses de convalecencia en una habitación en el segundo piso de la casa, que la podemos visitar si vamos a Loyola, al País Vasco.
9 meses es de casualidad, pero es una fecha, es un número significativo. Esa convalecencia fue un nuevo útero para Ignacio. Es un nuevo nacimiento. Entró un gusano destrozado y salió un imitador de santos, seguidor de Jesucristo, que quiso volar alto, que quiso ir a Jerusalén, después terminó fundando la Compañía de Jesús en Roma. Pero aquel apartamento donde estuvo 9 meses fue fraguando, se fueron muriendo los viejos planes, los viejos deseos, los deseos mundanos, y fueron naciendo, gracias a que la gracia de Dios le puso en el corazón, otros deseos más altos, más nobles, y salió el Ignacio más santo. Murió el gusano y nació la mariposa. Y eso es lo que celebramos en estos 500 años. Y todos estamos invitados a ser mariposa, a volar alto y a dar muerte, ¿sí?, a algunas partes de nosotros que todavía nos mantienen rastreros, que todavía nos hacen parecer a pequeños gusanos. Esta lógica que les estoy diciendo, que les estoy contando de la conversión de Ignacio, tiene muchas resonancias bíblicas, que seguro que todos aquí las conocen, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? Si el grano de trigo no muere, no da fruto, o no tiene vida. Miren la lógica. Es la lógica de que por las heridas entra Dios. El grano de trigo tiene que bajarse, enterrarse, romperse en la humedad de la tierra, y de ahí el fruto, ¿sí? Es el mismo Ignacio, ¿sí? Tiene que dar muerte al ser caballero, al dar muerte al Ignacio mundano, conquistador y vanaglorioso, ¿sí?, y surgir el seguidor de Jesucristo. Otra resonancia bíblica: quien pierda la vida por mí, dice Jesús, la ganará. De vuelta, la misma lógica. Esto es una constante en la existencia de todo cristiano. Hay que perder la vida para ganarla. Gran paradoja, una paradoja tremenda. Ignacio tuvo que perder su alcurnia, su prestigio, sus hazañas, sus torneos, para ganar el reino, para ganar la Compañía de Jesús, como hizo después, o sus ejercicios, o todas sus enseñanzas que hasta ahora, 500 años después, seguimos recordando. Dice Jesús, otra resonancia bíblica: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. De vuelta, hay que pasar por venderlo todo para ganarlo todo, para recibirlo todo. Otra paradoja, ¿vieron? Hay que morir para dar frutos, hay que perderse para ganar, hay que venderlo todo, dejarlo todo, ¿sí?, para encontrarlo todo, ¿sí? Hay que dejar la imagen personal, hay que dejar la conquista de la mujer de alta alcurnia, hay que dejar muchas cosas para ganar todo. Y la última resonancia bíblica: el que no nazca de nuevo, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, hay que pasar por ese capullo. Ese capullo del gusano es el sarcófago, es el sepulcro, hay que morir ahí, encerrarse y nacer como mariposa. San Ignacio tuvo que encerrarse en esa habitación 9 meses para dejar atrás el caballero y comenzar con el peregrino, ¿sí? Entonces, siempre la misma lógica. Y eso estoy seguro que casi todos aquí probablemente van a reconocer algún momento de su vida donde decís, sí, tuve que pasar por aquello para encontrar lo otro. Tuve que haber tenido aquella enfermedad para darme cuenta de tal cosa. Tuve que haber vivido aquella crisis y porque salir fortalecido en lo otro. En el fondo es una constante de nuestra existencia y del mundo cristiano, que es la resurrección. Hay que morir para renacer, hay que nacer de nuevo, hasta que después de la muerte definitiva volaremos alto con la resurrección. Pero es una lógica constante. Entonces decís, pero entonces Dios va hablando a través de los dolores. No los manda Él, ojo, porque si no sería un Dios sádico. Pero aprovecha la oportunidad de nuestros dolores, nuestros confinamientos, nuestras heridas, nuestras crisis,
para sacar de ahí algo mejor. Si es que no nos quedamos en el lamento, el resentimiento, el victimismo y no podemos volar nunca. También nosotros tenemos que colaborar con esa gracia de la resurrección y de la conversión que quiere Ignacio para nosotros. Porque a veces no colaboramos y aprovechamos los beneficios secundarios del dolor y caemos en el dolorismo y en el derrotismo y en el pesimismo y no volamos nunca. Y ahí quedamos enterrados para siempre. Cuidado con eso. A lo mejor es eso lo que tenemos que convertir, ¿sí? Esas actitudes para afrontar las crisis y los dolores. Que en vez de volar alto me aplasto, ¿sí? Y no dejo que la fuerza renovadora que convierte todo, lo bueno lo malo en bueno, no actúe en mí. Me gusta usar varias imágenes, van a saber. Yo creo que los símbolos ayudan. Tengo otro para contarles. Los símbolos no es que no sean realidad, es otra forma de expresar la realidad. Y me gusta hablar de esta técnica japonesa que se llama kintsugi, que no sé si han visto por ahí algún video o algo. Los japoneses, los antiguos japoneses, cuando una pieza de cerámica se rompía, la pegaban, por supuesto. Ahora ya no se pega más nada, se tira todo. Pero antes se pegaba. Pero no la pegaban con oxilina o pegamento. Sí, por supuesto, pero a ese pegamento le ponían un color dorado. ¿Para qué? Para que la pieza rota y restaurada muestre en esas fisuras, en esas heridas que le van a quedar, ¿sí?, que por ahí pasó vida. Y en esas heridas quedan doradas, quedan embellecidas. La pieza restaurada tiene más vida que la perfectita y sana, porque se supo romper y se supo restaurar, reparar, convertir, reconstruir, ¿sí? Entonces, ese símbolo de los japoneses que se llama kintsugi, ¿sí?, ponerle oro a las heridas o a las fisuras o roturas de una pieza de cerámica, nos dice mucho a nosotros. No hay que ocultar nuestras heridas, al revés, por las heridas se cuela Dios, las embellece Dios. Esto es una filosofía de vida que podemos encontrar con nuestra propia historia si la miramos con ojos de Dios, si la miramos con ojos de resurrección. Entonces, en vez de lamentarnos de aquella pérdida, de aquella ruptura o de esta enfermedad, decís, ¿cómo Dios saca algo bueno de esto malo? ¿Cómo una bala de cañón puede pasar a ser bendición? Es posible. En San Ignacio fue posible. Jesús nos lo dice por varios lados, ¿sí? Hay que morir para resucitar. Su vida fue ejemplo de eso. Murió lleno de heridas y al tercer día resucitó. El gusano, la oruga, se transformó en mariposa. Por las heridas se cuela Dios. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en general, por lo que yo vengo viendo en los años de mi vida, una persona que se siente completa, que vive en un gran bienestar, donde se siente que su yo es perfecto, se siente solvente y demás, probablemente esté alejado de Dios. Probablemente. En cambio, una persona más vulnerable, que sabe que está limitada, que conoce sus necesidades, esa persona busca a Dios. Ve el límite personal, ve sus heridas y mira para arriba diciendo, saname, perdoname, cúrame. El que se ve completo y se ve lleno de sí, ¿sí?, engreído por su propio ego, por su propia perfección, a Dios no lo tiene en cuenta, no lo convoca, no lo trae, ¿sí?, no lo necesita. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la herida, sea física, psicológica, espiritual, social o lo que sea, llama a Dios. ¿Y por qué decís Dios, sus preferidos son los pobres? Porque son los heridos, pobres de cualquier tipo,
no monetariamente solo hablando. Cualquier persona herida, vulnerable, ¿sí?, tiene más predisposición a encontrarse con Dios que el que está completo de sí. No porque Dios no quiera el completo, porque el que está completo no lo convoca, prescinde de él. Entonces Dios no tiene lugar, no tiene heridas por dónde meterse. Es como si fuera una piedra perfecta, completa, o una piedra fisurada y rota. ¿La luz por dónde va a entrar? Por la fisura. La luz entra por la fisura. Cuando está completa y perfecta, la luz rebota. Lo mismo pasa con Dios. No es porque Dios no quiera entrar, es porque esa persona completa de en sí mismo no se abre a la gracia y no necesita a Dios. Si uno mira más detenidamente los llamados bíblicos, ¿a quién llamó Jesús? Y vamos también al Antiguo Testamento. ¿A quién llamó Jesús? Y en el Antiguo Testamento, Dios, ¿a quién convocó para ser profeta, patriarca o lo que sea? A los que estaban limitados. Y si ustedes miran todos los llamados, ¿qué dice el que está llamado por Dios? Pero si yo no puedo, son todos vulnerables. Y de eso Dios se vale, de la vulnerabilidad, de la herida, de la fisura, ¿sí?, de la convalescencia, de estar derrotado, del estar frustrado, ¿sí?, del tener heridas narcisistas que decís no valgo, o lo que yo esperaba de la vida no es. Entonces ahí se empieza a preparar el terreno para que entre Dios. Esto es como casi ley de vida, ¿sí? La psicología lo expresa muy bien y la espiritualidad sin duda, ¿sí? Y están de acuerdo, ¿sí?, que hay en el fondo mayor plenitud cuando uno asume su propia herida. Hay mayor gusto por la vida cuando uno se ve sus propios límites. El otro seguirá viviendo muy superficialmente, volátilmente, lleno de sí, complaciéndose a sí mismo, pero no cala hondo la belleza de la vida. Belleza que es dolor. Siempre pasa por el dolor. Siempre. Siempre pasamos para llegar a la luz por la noche. Siempre. ¿Y quién lo expresa esto en espiritualidad? El mejor, San Juan de la Cruz, ¿sí?, que nos habla de la noche oscura. Y vamos a poner el símbolo otro, el del túnel. Hay que pasar por el túnel oscuro para ver la luz. Pero cuando uno salió de vuelta a la luz, salió transformado en el amado, dirá él. Entonces, de vuelta, el camino espiritual de todos tiene que pasar por la bala de cañón, de algún modo, ¿sí? No hay que buscarlo, no hay que viene solito. Como les digo yo siempre, de repente no tenemos ningún accidente, no se preocupen, porque ya mañana tu cuerpo va a tener algún achaque, algún familiar se te va a morir, vas a empezar a sentir signos de vejez, te vas a sentir jubilado o vas a estar jubilado, te vas a sentir que ya los jóvenes te desplazan. O sea, la herida narcisista aparece sí o sí naturalmente en la existencia. No hay que buscar el dolorismo por dolorismo. No es eso, lejos de mí, ¿sí? Y hacer una espiritualidad dolorista, llena de sacrificios, de penitencia, y buscar el dolor por el dolor, o la herida por la herida. No es eso. Pero cuando viene, sacar bien del mal. Aprovechar la crisis, aprovechar la oscuridad para renacer a una nueva luz. El túnel, como les decía, ¿sí? San Juan de la Cruz, que vio con su propia vida, que fue dura, y después con el proceso espiritual de muchos que él acompañó y estuvo, que es justamente el despojo, la soledad, la sequedad, el vacío, el fracaso, el dolor, lo que te va poco a poco en esa noche oscura, dura, que puede ser de los sentidos o puede ser del espíritu, ¿sí?, llevándote hacia la luz. Y terminás saliendo a la luz purificado,
transformado, liberado, desapegado, con un corazón mucho más ancho, con una sensibilidad mucho más grande con el otro, con una compasión y un amor mucho más generoso que cuando entraste al túnel. Entonces la noche es bendición. En la noche está Dios. Aunque nosotros no lo veamos, aunque cuando estemos en plena enfermedad, en plena quimio, en plena pandemia, en plena crisis, en pleno... digamos, ¿dónde está Dios? Es lo de Job, ¿dónde está? ¿Sí? Pero después termina estando y purificando, sanando, descentrando, ¿sí? Liberando. Por eso la crisis, la bala de cañón, es oportunidad de transformación, es conversión. Entonces celebramos no que a San Ignacio le rompieron la pierna con una bala, celebramos que gracias a eso horroroso, que no hay que buscarlo, Dios puede sacar una buena cosa. Entonces, para San Juan de la Cruz, el alma sube, ¿sí?, a los tesoros del cielo, pero para San Juan la Cruz, igual que Jesús, era seguidor, era cristiano. Subir es bajar y bajar es subir. De vuelta a la paradoja y de vuelta a la misma dinámica, ¿sí? Por el dolor se cuela Dios. Por el dolor entra luz, por la herida entra luz a la piedra. Por el dolor termina entrando verdad y belleza a nuestra vida. El símbolo entonces la noche entonces es un símbolo, ¿sí? Símbolo de la acción de Dios en el alma, ¿sí? Va actuando, va purificando, aunque no lo veamos en el momento. Todo eso se mira con perspectiva y descubre que a lo largo estuvo Dios. El alma, dice San Juan de la Cruz, queda privada, queda desnuda, queda despojada, despellejada, dice, desollada, usaba esa palabra, ¿sí? Pero gracias a eso queda purificada. Y ahí retomo otro autor que me encanta, Tauler, Johannes Tauler, que es un dominico del 1300, taulero lo dicen en español también, ¿sí? Él pone otra imagen, otro símbolo, habla de una serpiente que tiene que pasar por la conjuntura entre dos piedras para que se le arranque la piel vieja y salga él con la piel renovada. De vuelta, hay que pasar por la estrechez para renovarse. San Ignacio lo pasó cuando se le frustraron todos los planes con esa bala de cañón, a partir del 20 de mayo de 1521, hace 500 años. Entonces, es necesario que se te caiga un poco el ego, ¿sí? Hay que sentir un poco el impacto del dolor para poder renovarse y transformarse. El gusano se tiene que transformar en mariposa. Pero para eso hay que laborear, hacer el capullo, encerrarse, aislarse, trabajarse y después la metamorfosis, la gran conversión. Como verán, estamos hablando siempre de tránsito, de pasaje, ¿sí? Eso es renovación, eso es conversión. Y esta fecha que celebramos la familia ignaciana, la Compañía de Jesús, nos invita a todos a buscar algo para renovarnos. Nos vamos a preguntar en este año, ¿por dónde tenemos que renovarnos? Como Compañía de Jesús, como laicos ignacianos, ¿sí? Como personas que quieren vivir esa conversión. Bueno, los 500 años de la conversión de Ignacio para nosotros es un pretexto para también plantearnos tiempos de renovación. Quisiera que todo esto que voy diciendo entre en ustedes, que tengamos una instancia pequeña aquí juntos, pero de hacer un poquito de carne esto y hacer la oración y empezar este año ignaciano con un poquito de introspección para decir dónde tengo que renovarme yo, cuáles son mis áreas para convertirme. Vuelvo a decir, la conversión nunca es mágica.
Nunca es de la nada al todo. Tiene procesos y tiene distintas dimensiones. No nos convertimos todo de golpe. De repente yo me convertí en una cosa, pero hay otras áreas de mi vida que sigo apretado y no me cambia nadie. Y de repente es ahí justamente donde Dios me está llamando. ¿Sí? No somos un ser compacto, tenemos áreas, dimensiones distintas, que hay unas que están más convertidas que otras. La gran pregunta que nos haríamos ahora es, ¿y nosotros? Para empezar este año ignaciano, recordando la conversión de Ignacio, ¿dónde tengo que convertirme? ¿Dónde necesito conversión? Los invito entonces a hacer un pequeño ejercicio aquí juntos que nos permita aterrizar aquella conversión de hace 500 años a nosotros hoy, con todo lo que estamos viviendo y con nuestra historia personal. Y te invito a que, inspirados por el proceso de conversión de Ignacio, hagamos un ejercicio, o que hagas un ejercicio de memoria afectiva y que recuerdes algún episodio de tu vida donde hayas transitado tú mismo una conversión. Seguro que la tienen todos. En algo ya están convertidos. Entonces te invito a recuperar con tu memoria afectiva alguna crisis ya superada, que ya saliste del capullo o que ya volaste, algún pecado que se ha transformado, alguna ofensa que se haya perdonado, alguna ruptura que se haya recompuesto o restaurado. ¿Sí? Todos esos son signos de que el alma nuestra se viene convirtiendo paulatinamente y que Dios sigue sacándonos del capullo o del túnel, ¿sí? Y sigue poniendo oro en nuestras heridas. Algún daño reparado, alguna oscuridad iluminada, algún dolor que haya sanado. Es lindo comenzar este año ignaciano sabiendo que nosotros estamos en la misma sintonía, en que hay una fuerza resucitadora de Dios que saca bien del mal. ¿Sí? Alguna enfermedad curada. Estaba peleado con alguien y logré acercarme de nuevo. Cosas que se hayan restaurado, recuperado, rehecho. Son todos signos de que estamos en la misma sintonía que Ignacio. Y que todos podemos pasar de ser mundanos a santos. Todos. Porque hay una fuerza que nos lo permite. Pero nosotros nos abrimos a ella. No nos cerramos. Dejamos que esa fuerza de renovación, que es constante, que está aquí y se completará en la resurrección definitiva, actúe en nosotros. Por eso te pregunto, para que vayas como haciendo introspección, oración, meditando y preparando el corazón para este año ignaciano, ¿a qué estás llamado a renovar? ¿Por dónde tiene que entrar Dios? ¿Cuáles son tus heridas donde claman a Dios para que lo sane y lo cambie? ¿Tu estilo de vida? ¿Tu intimidad con Jesús, que no está siendo muy buena? ¿Necesitas renovar tu libertad interior? Tal vez tenés que reconocer algunas sombras personales, afecciones desordenadas, deficiencias o incluso el pecado para ser más libre y más santo. Tal vez necesitas avivar el deseo de imitar a Jesús, transformar tu modo de proceder, tu carácter, tus relaciones vinculares, y tienes que pedir ayuda a alguien. ¿Por dónde estamos llamados a convertirnos? ¿En qué área de tu vida hay fisuras que necesitan ser restauradas? ¿Dónde hay heridas que necesitan que por ahí entre Dios? Tal vez tenés que erradicar el pesimismo, la crítica amarga, el desencanto, la desesperanza.
porque tal vez se te oscurece la mirada mirando la realidad, el país, la política, la iglesia, y de repente es por la mirada que tengo que transformarme. Cada uno sabe dónde. Por eso te invito a que en este ratito conectes con esa parte vulnerable, herida, ¿sí?, endurecida, muerta de tu vida, de tu historia, para que el Señor haga lo suyo. La vida de San Ignacio nos dice, es posible si le abrimos el corazón a la gracia. Necesitas descentrarte para que no todo gire alrededor tuyo. ¿Por dónde? Bueno, intenta detectar claramente cuál es el área de tu vida que necesita conversión. Y lo presentamos a Dios, lo trabajamos durante este año y dejamos que el gusano se transforme en mariposa. O dejamos que nuestras fisuras se vuelvan doradas. O que de este confinamiento salga un hombre o una mujer renovada. Y para terminar, que hace frío, que hay que ir a casa. Quiero terminar con un cuento de Mamerto Menapace que creo que cierra, simboliza el espíritu de esta charla, que por supuesto y gracias a Dios nuestros compañeros jesuitas la van a seguir enriqueciendo en estos próximos 3 jueves que tenemos. Y el cuento que quiero terminar de Mamerto Menapace se llama La ostra perlífera. Mamerto Menapace describe cómo superar las heridas que acompañan toda vida humana con un cuento que se llama La ostra perlífera, la ostra que hace perlas dentro. Marina era una auténtica ostra, no un caracol rastrero, sino un ser para vivir en lo profundo. Con todas las de su raza, había buscado una roca en el fondo para agarrarse firmemente a ella. Cuando lo consiguió, creyó haber encontrado su destino claro, que le permitiría vivir sin problemas su existencia de ostra. Viviría la vida tranquila, feliz, sin especiales contratiempos. Pero Dios había puesto su mirada en Marina y la había elegido para que fuera especialmente valiosa. Un día, Dios colocó en Marina un granito de arena. Literalmente, un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje en la superficie, pero renuevan el fondo del océano. Cuando el granito de arena entró en la ostra, Marina se cerró violentamente como lo hacía siempre que algo extraño la invadía. Este es el modo que usan las ostras para alimentarse. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si el objeto extraño no es digerible, lo expulsa fuera. Pero Marina, por mucho que se esforzó, no pudo ni digerir ni expulsar ese granito de arena que se le iba hundiendo cada vez más profundo en su carne. El dolor le resultaba insoportable. Trataba de pensar en otras cosas, de olvidar el dolor, pero tampoco podía. Estaba siempre allí, ocupando el lugar de su existencia, como si toda su vida se hubiera transformado en dolor. Cualquiera hubiera pensado que el único camino que le quedaba a Marina era luchar desesperadamente contra el dolor, rodearlo con el pus de la amargura, vivir amargada, quejándose siempre, convirtiendo en un infierno su propia vida y la vida de los que estaban junto a ella. Pero las ostras tienen la extraordinaria cualidad de producir sustancias sólidas. Normalmente dedican esta cualidad a fabricarse una caparazón defensiva, rugosa por fuera y terso por dentro. Pero Marina lo dedicó a la fabricación de una perla. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena de su dolor. Y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosísima perla.
Convirtió esta tarea en ilusión, en misión. Ya no le importaba el dolor, porque era la fuente de su esperanza y de su sueño. Muchos años después de la muerte de Marina, bajaron unos buzos al fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, encontraron en ella la perla más hermosa que jamás habían visto. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie dudó de lo valioso que había sido la vida herida de Marina. Bueno, amigos, ojalá nuestras heridas, nuestros dolores se transformen en perla. Ojalá nuestras balas de cañón nos traigan bendición. Está en nosotros abrirnos a la gracia, porque sabemos que Dios quiere resucitar todas las cosas. Gracias a todos. Y buenas noches a todos. Y el jueves próximo tenemos otra pequeña conferencia recordando los 500 años de la conversión de San Ignacio.